Buen día, nos encontramos en el pueblo de Burg, en la Vall Ferrera, y vamos a hacer una ruta para subir al pic de la Màniga, Sí, que son 2.500 y algo. sí, muy bien. A ver si no encontramos nieve. Hielo, ni nieve, ni nada. Hay poca, pero Es un puede ser pueblecito muy bonito. pintoresco, pero como muy dicen bonito. algunos. Un pueblo pintoresco del Pirineo. Pues venga, vamos a subir por aquí. Vamos allá. Bueno, luego volveremos por la derecha y ahora iremos hacia la izquierda. Y aquí la fuente de Burg. Muy bien. Estamos visitando el pueblo de Burg, de camino. Bueno, pues ya hemos entrado en la montaña. Saliendo del pueblo de Burg y entrando en la montaña. Siguiendo las marcas amarillas. Muy bien. Vámonos. Venga, la cima nos espera. Bueno, cruce. Ahora aquí dejamos ya, creo, las marcas amarillas, o por lo menos por allí van. Y nosotros vamos a subir ahora hacia la derecha. No sé si habrá marcas amarillas, Sí, ¿no? aquí hay una. Ah, sí, también sube. Ah, pues también hay marcas aquí. Bueno, pues nada, vamos a subir. Muy bien. Pues ya dejamos la pista y nos introducimos aquí en un senderito. Pues yo no sé, tendremos que ir al pico ese y a partir de ahí ya crestear, ¿no? Sí, tiene pinta. Tiene pinta, ¿no? Ja. Bueno, el pico ese. Eso ya debe ser la carena final, hasta el pic de la Màniga. Bueno, esto parece que sea la subida más fuerte y luego ya supongo que iremos carenando. Picos ese. Bueno, ya se ve la cima. Se ve el palo ese en la cima, ¿no? Tiene un palo. No sé si es una cruz, pero parece un palo. Un poste. Conseguido el pic de la Màniga. Aquí lo pone. Bueno, vamos subiendo buena. Sí, Una sí. buena subida, ¿eh? Se ve la cresta, es aquella, ¿no? Esa Sí. de ahí. Muy bien. Y venimos de atrás, del pueblo de atrás, de Burg. Muy bien. Pues nada, ya estamos aquí. 1341, o sea, es que los hemos hecho
todos del tirón, claro. Sí. Ah, todo es bajada. No, stop. Ay, yo también quería haber ¿Sí? hecho. No, no quiero. Pero no sale foto, ¿no? Es un vídeo esto. No. Vámonos a antecima del pico de la Maniga. Aquel que se ve tan triángulo es el pico de Saloria. Y ahora bajadón. Sí, porque hay que bajar 1200 metros, ¿eh? Sí, 1300. Ahora bajadón hasta ese collado y luego a la derecha. Bueno, ahí todos a cuentagotas. Bajando por la pista, nos queda media hora para llegar al pueblo. Bucólico. Este muro ya es indicativo de que estamos cerca del pueblo. Ya empieza a oler a civilización. Nuestro amigo que se nos ha juntado se ha autoinvitado. Oh, qué bonito el pueblo. Bueno, llegamos al final de nuestra ruta. Muy bonito. Y aquí nuestro hotel. 5 estrellas.